Nació en Caracas, Venezuela, el 18 de marzo de 1955. En una época marcada por la efervescencia cultural y el auge de la televisión latinoamericana, Guillermo Dávila creció en un entorno donde la música y el arte eran lenguajes cotidianos. Desde pequeño mostró un carisma natural y una inclinación evidente hacia el escenario. Su familia, de clase media trabajadora, veía en él a un niño inquieto, curioso y lleno de energía. Lo que pocos sospechaban era que aquel muchacho, tímido a ratos pero decidido, estaba destinado a convertirse en uno de los artistas más reconocidos de América Latina. Durante su infancia, Guillermo fue un observador apasionado de las películas musicales y los programas de televisión que mostraban a ídolos juveniles. Solía imitar canciones frente al espejo o improvisar pequeñas obras para sus amigos del barrio. Su madre, una mujer sensible y protectora, alentaba esas inclinaciones artísticas, mientras su padre, más pragmático, insistía en que terminara sus estudios antes de pensar en esas locuras de artista. Sin embargo, el destino ya había trazado su propio camino para él. A finales de los años 60, Venezuela vivía un momento de transformación cultural. La televisión empezaba a consolidarse como el medio de entretenimiento más influyente y las radionovelas cedían paso a un nuevo fenómeno: las telenovelas. Guillermo, con apenas 15 años, comenzó a asistir a pequeños castings, motivado por amigos que veían en su voz y su presencia una promesa real. No tardó mucho en llamar la atención de productores que buscaban nuevos rostros para la pantalla. Su adolescencia fue un periodo de descubrimiento y lucha interior. Mientras sus compañeros de escuela soñaban con carreras tradicionales, él fantaseaba con escenarios, reflectores y aplausos. No fue fácil. En una sociedad conservadora, las aspiraciones artísticas no siempre eran bien vistas, pero su perseverancia, un rasgo que lo acompañaría toda su vida, se impuso sobre las dudas. Comenzó a estudiar actuación, canto y dicción, decidido a pulir su talento natural. La primera oportunidad llegó casi por casualidad. Un productor teatral necesitaba un joven suplente para una obra de repertorio. Guillermo aceptó sin dudarlo. Aquella noche, bajo las luces del escenario, comprendió que ese era su lugar en el mundo. Sentí que había nacido para esto, confesó años después en una entrevista. Esa experiencia fue el punto de partida de una carrera que marcaría a toda una generación. A lo largo de los años 70, la figura de Guillermo Dávila fue creciendo en los circuitos artísticos caraqueños. Participó en grupos de teatro, hizo presentaciones musicales y trabajó como modelo ocasional. Su rostro comenzó a ser familiar para el público, y su voz, una mezcla de dulzura y fuerza, se convirtió en su sello. Era evidente que no solo poseía talento, sino también una sensibilidad particular para conectar con la audiencia. No actuaba. Vivía cada personaje, cada canción, como si fuera un fragmento de su propia historia. Pero detrás del joven carismático había un hombre en formación, con inseguridades, ambiciones y miedos. En más de una ocasión, confesó que su mayor temor era no estar a la altura de las expectativas. Sin embargo, esa misma inseguridad se transformó en combustible para su crecimiento. Cada obstáculo, cada rechazo, se convirtió en una motivación para mejorar. A comienzos de los 80, su nombre empezó a aparecer en los créditos de producciones importantes. Venezuela estaba exportando talento a toda América Latina, y Guillermo formaba parte de esa generación dorada de artistas que llevarían el sello "Hecho en Venezuela" a las pantallas del mundo hispano. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en un ícono romántico, en la voz de los sueños de miles de jóvenes, y en el protagonista de una historia que lo transformaría para siempre. En aquellos primeros años, la vida de Guillermo Dávila fue una mezcla de esfuerzo, ilusión y descubrimiento. El niño curioso se había convertido en un joven decidido, con una meta clara: conquistar el corazón del público. Lo que vendría después, la fama, los amores, las polémicas,
sería solo consecuencia de aquella primera chispa que se encendió cuando decidió creer en sí mismo. A principios de los años 80, Guillermo Dávila ya no era solo un joven con aspiraciones. Era una figura en pleno ascenso dentro del panorama artístico venezolano. Su carisma natural, combinado con una voz melódica y una presencia escénica magnética, lo convirtieron en una promesa real de la televisión y la música latinoamericana. La oportunidad que lo catapultaría definitivamente al estrellato llegó en 1982, con su papel protagónico en la telenovela Ligia Helena, una historia de amor que capturó a todo un continente. En la serie, interpretaba a Ignacio, un joven músico de clase trabajadora que se enamora de una chica de la alta sociedad. Aquella trama, sencilla pero emocionalmente poderosa, fue el vehículo perfecto para mostrar el talento actoral y vocal de Dávila. Su interpretación, fresca y auténtica, lo transformó en el galán favorito de millones de espectadores. Las canciones de la banda sonora, entre ellas Polo Pienso en ti, se convirtieron en himnos románticos, sonando en radios desde Caracas hasta Buenos Aires. De la noche a la mañana, Guillermo pasó de ser un actor prometedor a un ídolo internacional. El éxito fue tan rotundo que apenas un año después protagonizó otra telenovela icónica, Nacho, una secuela espiritual de Ligia Helena. Esta producción consolidó su imagen de artista completo, actor, cantante y símbolo de la juventud romántica de los años 80. En cada episodio, su mirada intensa y su sonrisa sincera derretían corazones, mientras sus canciones trepaban las listas de popularidad. Venezuela, México, Puerto Rico y Perú lo recibían con ovaciones en cada gira promocional. La prensa lo bautizó como el ídolo de América, un título que conservaría durante gran parte de su carrera. Pero más allá de la televisión, Guillermo Dávila también se consolidó como cantante de éxito. Firmó contrato con la discográfica Sonográfica y lanzó varios álbumes que marcaron época, entre ellos Tu Corazón, Por Amarte Tanto y Cantaré para ti. Su estilo combinaba la sensibilidad romántica de la balada con la frescura pop de la época. Temas como Barco a la deriva o Cuando se acaba el amor se convirtieron en clásicos, coreados por generaciones. Su voz, suave pero intensa, tenía ese timbre inconfundible que lograba transmitir nostalgia, ternura y deseo al mismo tiempo. En el escenario, Dávila era pura energía. Cada concierto era una experiencia emocional. Luces suaves, letras sinceras y un público que no solo lo escuchaba, sino que lo sentía. Con su camisa desabotonada, su melena rebelde y su mirada apasionada, encarnaba al perfecto ídolo ochentero. Las revistas juveniles lo mostraban como el galán ideal, romántico, sensible, pero con ese toque rebelde que lo hacía irresistible. Su figura apareció en portadas desde TV y novelas hasta ecrán, y sus giras agotaban entradas en cuestión de horas. El éxito, sin embargo, también trajo consigo el peso de la fama. Entre grabaciones, entrevistas y conciertos, Guillermo comenzó a sentir la presión constante de mantener una imagen impecable. Cada movimiento era observado, cada palabra analizada. En más de una ocasión, expresó en entrevistas su deseo de tener una vida normal, algo que el estrellato rara vez concede. Pero aún así, siguió adelante, impulsado por una pasión genuina, el amor por su arte y por su público. Durante los años 90, su carrera tomó nuevos rumbos. Participó en producciones internacionales, colaboró con otros artistas y continuó lanzando discos que, aunque no alcanzaron el impacto masivo de los anteriores, mantenían su esencia. Su madurez artística se reflejaba en letras más introspectivas y en interpretaciones más sobrias, donde la experiencia reemplazaba a la inocencia juvenil. Uno de sus grandes logros fue la telenovela Cara Sucia, que volvió a colocar su nombre en los primeros lugares de popularidad y reafirmó su conexión emocional con el público. Con el paso del tiempo, Guillermo Dávila demostró que no era una moda pasajera. Su talento trascendía generaciones. A inicios de los 2000,
Siguió presentándose en programas especiales, conciertos nostálgicos y colaboraciones musicales que celebraban su legado. A pesar de los cambios en la industria, él mantenía su esencia, esa mezcla de romanticismo clásico y sinceridad emocional que lo caracterizaba desde sus inicios. Hoy, su trayectoria es recordada como una de las más emblemáticas del entretenimiento latinoamericano. Guillermo Dávila no solo fue un cantante o un actor, fue un símbolo de una época dorada, un referente de pasión y autenticidad en un mundo que muchas veces se olvida de lo humano detrás del artista. Su historia profesional no puede separarse de la historia sentimental de toda una generación que creció escuchando sus canciones y viendo sus telenovelas. Detrás del brillo de los reflectores, de los aplausos interminables y de los éxitos que lo convirtieron en ídolo continental, Guillermo Dávila siempre fue un hombre profundamente sentimental. Su vida privada, sin embargo, fue tan intensa y turbulenta como las telenovelas que protagonizó. A lo largo de las décadas, su nombre se asoció con amores apasionados, romances mediáticos y también con silencios prolongados que despertaron curiosidad, rumores y controversias. Guillermo Dávila se casó joven. En los primeros años de su carrera, mientras su fama crecía sin freno, intentó mantener su vida familiar lejos del escrutinio público. Su primera esposa, Chiquinquirá Delgado, una de las mujeres más bellas y queridas de Venezuela, fue durante mucho tiempo su compañera y su apoyo incondicional. Juntos tuvieron un hijo, Guillermo Dávila Jr., a quien el cantante siempre describió como la alegría de mi vida. Sin embargo, la presión de la fama y los compromisos profesionales terminaron erosionando la relación. Los rumores de infidelidades, los constantes viajes y la distancia emocional provocaron una separación dolorosa. Años después, Guillermo reconocería en entrevistas que su mayor error había sido no saber equilibrar el amor con la carrera. En su voz había un dejo de arrepentimiento, de quien entiende demasiado tarde que la fama cobra un precio que no siempre se está dispuesto a pagar. Cuando estás arriba, sientes que nada te detiene, pero la soledad te alcanza igual, dijo una vez, con honestidad desarmante. Tras el divorcio, Dávila vivió varios romances que la prensa siguió de cerca. Algunos fugaces, otros duraderos, todos marcados por la intensidad que lo caracterizaba, entre ellos, su relación con Marielena Dávila, actriz y cantante venezolana que años más tarde se revelaría como su hija biológica. Esta historia fue uno de los capítulos más comentados y controvertidos de su vida. Durante años, Guillermo guardó silencio sobre su paternidad, generando especulaciones en los medios. Finalmente, en una emotiva entrevista televisiva, reconoció públicamente a Marielena como su hija, diciendo: «Mi error fue no haber estado desde el principio, pero mi amor por ella siempre existió». Marielena, fruto de su relación con la también actriz Chiquinquirá Delgado, heredó el talento artístico de ambos. Hoy ella es una reconocida intérprete y cantante. Y aunque la relación padre-hija tuvo momentos difíciles, el tiempo y la madurez permitieron la reconciliación. Juntos, han compartido escenarios y entrevistas donde la emoción ha reemplazado el silencio. Esa historia de perdón y reencuentro tocó profundamente al público, que vio en Guillermo a un hombre vulnerable, capaz de reconocer sus errores y buscar redención a través del amor familiar. Más allá de los titulares, Guillermo siempre fue un padre amoroso y un hombre de vínculos intensos. Con el paso de los años, su entorno más cercano se convirtió en su refugio. Sus amistades de toda la vida, los músicos que lo acompañaron desde los inicios y sus hijos, que hoy lo ven con orgullo, son el círculo íntimo que lo mantiene firme. En entrevistas recientes, ha asegurado que la familia es el escenario más difícil, pero también el más hermoso que uno puede pisar. En lo sentimental, su vida fue un vaivén entre la pasión y la introspección. Las mujeres que lo amaron coinciden en describirlo como un hombre sensible, caballeroso, pero también reservado y complejo. Era alguien que necesitaba amar y ser amado, pero que muchas veces
se refugiaba en el trabajo para no enfrentar sus propias heridas. Esa dualidad, el artista apasionado y el hombre solitario, lo acompañó siempre, dándole a su figura un aire melancólico que lo hizo aún más atractivo para el público. Durante los últimos años, Guillermo Dávila se ha mostrado más sereno. La madurez y el paso del tiempo lo llevaron a reconciliarse con su historia, a hablar con calma de lo que antes lo atormentaba. En sus apariciones recientes se percibe un hombre más consciente, más humano. He amado, he perdido y he aprendido, dijo en una entrevista televisiva en 2023, resumiendo con sencillez una vida llena de luces y sombras. A los 70 años, el ídolo de los 80 se ha convertido en un padre orgulloso, en un hombre que entiende que el verdadero éxito no está en los escenarios, sino en poder mirar atrás sin rencor. Sus relaciones, sus amores y sus errores forman parte de un mismo relato, el de alguien que vivió intensamente, que cometió fallos, pero que nunca dejó de creer en el amor. A los 70 años, Guillermo Dávila ha vivido lo suficiente como para mirar atrás con serenidad. El ídolo juvenil, el galán de telenovelas, el cantante que enamoró a medio continente, hoy se muestra más humano que nunca. Después de décadas de rumores, silencios y especulaciones, el artista decidió romper el silencio y admitir lo que durante años todos sospechaban, pero que él, por orgullo o miedo, nunca se había atrevido a decir en voz alta. En una entrevista exclusiva concedida a un medio venezolano a comienzos de 2025, Guillermo, con la voz pausada y la mirada cansada, confesó: durante mucho tiempo viví interpretando papeles, en la televisión, en la música y también en mi propia vida. Quería que todos me vieran como el hombre perfecto, el artista sin defectos, el galán eterno. Pero la verdad es que cometí muchos errores. Herí a personas que amé, dejé pasar momentos que no volverán, y me escondí detrás de mi fama para no enfrentar mis miedos. La frase recorrió las redes sociales como un rayo. No se trataba de una confesión banal, sino de un acto de honestidad profunda. Guillermo Dávila, el símbolo del romanticismo latino, reconocía públicamente lo que sus fans habían intuido por años, que detrás del brillo siempre hubo soledad. Detrás del ídolo siempre hubo un hombre buscando perdón. En la entrevista, Dávila también habló de su relación con la fama. El éxito puede ser tan cruel como hermoso, admitió. Te da todo, pero te quita la paz. A veces me sentía vacío después de un concierto, rodeado de aplausos, pero sin nadie con quien compartirlos. Esas palabras conmovieron a sus seguidores, que lo vieron por primera vez no como una estrella, sino como un ser humano con cicatrices. El artista reconoció además que, durante muchos años, vivió intentando sostener una imagen que ya no le pertenecía. No quería envejecer ante los ojos del público. Tenía miedo de perder mi encanto, de que la gente dejara de quererme si veían mis arrugas, mis silencios o mis errores. Pero hoy entiendo que la autenticidad es mucho más poderosa que la perfección. Esa aceptación fue, en cierto modo, una liberación. A los 70 años, Guillermo Dávila ya no busca ser el ídolo que fue, busca ser el hombre que es. En lugar de negar el paso del tiempo, lo abraza con gratitud. He tenido una vida llena de bendiciones. Canté, amé, me equivoqué, volví a empezar. Si algo aprendí es que no hay éxito sin heridas ni amor sin pérdida. En otro momento de la entrevista, se refirió a su papel como padre, una de las facetas que más controversia generó en su vida pública. No siempre estuve cuando debía estar, reconoció. A veces me justificaba con el trabajo, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de no saber cómo ser padre. Hoy puedo decir con el corazón que lo intenté y que sigo aprendiendo. Esa sinceridad, lejos de debilitar su imagen, lo humanizó más que nunca. Los fans, que lo habían acompañado por generaciones, reaccionaron con una ola de mensajes de cariño. En redes sociales, se multiplicaron las palabras de apoyo. Gracias por hablar con el alma.
Eres humano, como todos nosotros. Tu música nos enseñó a amar. Tu verdad nos enseña a perdonar. Incluso colegas del medio artístico expresaron respeto por su valentía al mostrarse sin máscaras. Guillermo también habló de su relación con el amor, ese tema que marcó toda su carrera. Fui un enamorado eterno, dijo entre sonrisas. Pero confundí el amor con la idealización. Buscaba en las personas lo que solo podía encontrar en mí mismo: la paz. Hoy, a los 70 años, afirma haber comprendido que el amor verdadero no se trata de la pasión desbordada de la juventud, sino de la complicidad, del respeto y del perdón. Amar es quedarse, incluso cuando la emoción se vuelve silencio. El artista cerró su confesión con una frase que muchos consideran la más sincera de su vida. Yo no soy el galán de las novelas. Soy Guillermo, el hombre que aprendió a ser feliz después de perderlo todo. Esa declaración marcó un antes y un después. No era una noticia más, sino una confesión generacional. El ídolo que había enseñado a amar a toda una generación, ahora enseñaba algo más profundo: a aceptar la imperfección, a reconciliarse con el pasado y a seguir adelante sin miedo. Hoy, Guillermo Dávila vive tranquilo, rodeado de sus hijos, de sus recuerdos y de su música. Ya no busca los focos, pero cuando sube a un escenario, su presencia tiene una fuerza distinta, la del hombre que ha hecho las paces consigo mismo. A los 70 años, su voz no es la misma, pero su mensaje es más poderoso que nunca. Porque finalmente, después de una vida entera actuando, Guillermo Dávila decidió interpretarse a sí mismo, y en esa verdad encontró su libertad.